Muy buenas tardes, mi nombre es Dioselina González Moreno, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Hoy le voy a hablar sobre el tema de literatura infantil. Este tema trata sobre las funciones educativas de la literatura. Como bien sabemos, las funciones literarias desarrolla en los niños un aprendizaje a través de la imaginación. De igual manera, de forma oral, que beneficia, promoviendo y estimulando su aprendizaje a través de las diferentes obras literarias, como son función estética, función afectiva, ética, lúdica, social, formativa, cuentos infantiles, estructura del cuento, valor educativo del cuento, criterio del cuento. La función estética hace referencia a desarrollo creativo, aumentar el vocabulario, contribuye al niño a desarrollar su buen gusto de la creatividad, hace despertar el buen gusto para la lectura, estimula al niño en diferentes áreas intelectuales, emocionales y físicas. Función afectiva. El niño se identifica con las emociones del texto, ayuda a mejorar su sentimiento y transforma su mundo exterior. Encuentra soporte para identificar los personajes de la literatura infantil. Toma su propio dominio en su expresión corporal gestual. Aquí el niño toma el control de su afecto según tratando los cuentos cortos que son llamativos para ello. Función ética. Los mensajes que plantea esta función son importantes ya que lleva al niño a tener sentido humano. Esta hace aumentar los valores formativos del niño. La ética no debe ser evidente, sino que hace confusión con los elementos literarios para seguir las características artísticas indispensables. Tener sentido de pertenencia. Aquí nos dice que el niño debe tener su propia idea, saber lo que hace, lo que se está leyendo, lo que él quiere en su función lúdica. Trae un disfrute para los niños y niñas con mensajes sencillos, con un gran porcentaje de juego. De esta manera puede captar mejor la información. Permite desarrollar su imaginación. Tiene su propio objetivo para sensibilizar al receptor. Maneja el lenguaje distinto de lo habitual. Juegos y lectura en un solo mundo. Despierta en él el buen gusto por la lectura. O sea que en esta función nos indica que no solamente es leer el cuento, sino que estos cuentos también se pueden expresar en juegos para que los niños sean más llamativos a la literatura y que ellos puedan expresar y que se enamoren de la lectura, combinando la lectura en juego. Función social. Esta se refiere a la capacidad que tiene un buen lector para desarrollar su propia conclusión en el mundo que lo rodea. La utiliza para ampliación de su cultura. Es donde hace el niño y el adulto la responsabilidad de reflexionar y contribuir sus metas.
Función formativa. Hace que el niño mejore la capacidad de expresión, mejora su capacidad intelectual. Al leer transmite conocimiento, también mejora su vocabulario. En la formación, cuando el niño va comenzando a entender y se va formando a través de la lectura, que el niño vaya encaminado y que él sepa lo que está leyendo. Cuentos infantiles. Los cuentos es un texto literario de corta expresión, escrito en prosa que narra una historia ficticia. Esta se narra en primera persona, segunda y tercera persona. También abarca una finalidad de temática o de subgénero, fantásticos, infantiles o policiales. También encontramos la estructura del cuento. En la estructura del cuento nos lleva que cada cuento lleva inicio o introducción. Esto nos explica cuál es la escena en la que sucede la historia y quiénes son sus personajes. Nudo o desarrollo. Es donde se plantea el problema o conflicto y se explica con detalle lo que le sucede a los personajes. Desenlace o final. Esto nos indica cómo se resuelve el conflicto y cómo termina la historia del cuento. Valor educativo del cuento. El valor educativo del cuento, la función pedagógica y didáctica es radical y facilitar la transmisión de la herencia cultural. Además, fortalece el desarrollo del lenguaje e influir en el desarrollo psicológico de los niños. Leer y escuchar cuentos permite que los niños amplíen su vocabulario y conocer nuevos modelos expresivos, progresando en la comprensión en los textos escritos. Los criterios del cuento. En los criterios del cuento existen diferentes formas para evaluar la pertenencia de los cuentos escogidos para niños. De 0 a 2 años. Se selecciona cuento para esta etapa de inicio donde se debe adaptar las características que presentan los niños donde se refieren al desarrollo psicológico. De 2 a 4 años. Las imágenes no aparecen. Texto. Los niños les gustan oír y respetar pequeños estribillos. Ellos deben ser breves y repitiendo. La repetición y acciones que realiza el narrador le debe permitir al niño rebajar la concentración, una mejor memorización para seguir la continuidad del cuento. De 5 a 6 años. Es donde el niño se pone a explorar con la lectoescritura, que los libros que ellos tomen sean muy llamativos para que ellos se pongan en contacto para su nuevo aprendizaje. El tipo de tipografía debe ser de tamaño grande para que les sea fácil de comprender lo que ellos quieran expresar. Muchas gracias.